¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido un sueño que lo ha dejado pensativo? ¿Alguien alguna vez ha tenido un sueño que dice, me dejó pensando ese sueño? Algunas veces hay sueños que lo dejan a uno preocupado. Algunas veces hay sueños que lo dejan a uno como perplejo. ¿Qué pasó? ¿Qué significa este sueño? Pues mire que yo soñé esta semana dos sueños que me dejaron pensando y dos sueños que me dejaron orando también, especialmente por matrimonios, por parejas. Figúrese que en un sueño yo llevaba mi perrito y estaba caminando en el vecindario cuando pasé al lado de una familia que yo conocía y que ellos me habían dicho que eran creyentes y que iban a una iglesia. Pero yo iba caminando así con el perro y cuando empiezo a escuchar una pelea tremenda, era el esposo y la esposa que estaban peleando allá en su casa, pero se escuchaba en todas partes. Pero lo que yo me quedé aterrado era que salían una cantidad de palabrotas, pero terribles, que usted dice, caramba, eso no se escucharía en una casa de cristianos. Cuando estaba así en el sueño, yo sentí la voz de Dios que me dijo, eso sucede en los hogares donde no se vive mi palabra, donde no se vive mi palabra. Y luego en esta semana le dije a mi esposa también de otro sueño de una parejita que conocemos. Y entonces en el sueño la joven venía a una reunión que teníamos y de pronto en la reunión nos dice, les presento a mi nuevo novio. Y esa es una joven que ya lleva muchos años de casada. Y entonces en el sueño ella dice, les presento a mi nuevo novio. Y yo me quedé aterrado, me iré a mi esposa y nos quedamos los dos aterrados. Y nuevamente Dios me da a entender a través de estos sueños que esto sucede cuando en la familia no se vive mi palabra. Cuando nosotros, que aunque nos llamamos creyentes, nos hemos olvidado de la palabra de Dios. No solamente de leerla, no solamente de creerla, sino también de vivirla, de obedecerla. La Biblia dice que no son los oidores de la Biblia los que van a la presencia del Padre, sino los que los hacedores de la Biblia. Y quiero que mire la palabra de Dios el día de hoy, porque quiero dejar bajo su responsabilidad el día de hoy el creer, pero también el vivir la Biblia. Que usted se proponga en su corazón responsablemente y comprometidamente, voy a vivir lo que dice este libro, aunque me cueste la vida. Hermano, porque decir que creemos en la Biblia lo dice todo el mundo, pero vivir lo que el libro dice, eso es muy diferente. Eso es lo que Dios está esperando, que seamos hacedores de la Biblia, no tan simplemente parladores o habladores de la Biblia, sino que procuremos vivir la palabra de Dios. Si es importante la Biblia, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si creemos que Dios nos ha dejado estos mandamientos y esta enseñanza para que la vivamos, la creamos, la obedezcamos y todos los días estemos tratando de aplicar nuestra vida a lo que la voluntad de Dios dice. Oh, hermanos, si la Biblia es importante para ti, debes hacer todo lo posible para que cada uno de tus hijos tenga su propia Biblia. Y que usted le diga, mi hijo, esta es la palabra de Dios, hay que leerla. Esta semana nos dejaron a nuestros nietos en la casa y una de las noches dijimos, ok, vamos a hacer un devocional. Y le leía yo la Biblia a los nietos y pasamos un tiempo agradable. Hermano, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Puede decir conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Y mire que la historia de hoy es bien interesante, porque fue un rey que encontró la Biblia, encontró la palabra de Dios, y cuando la encuentra, él tiene una actitud tan hermosa, que yo espero que podamos repetir esa actitud. Mire lo que dice la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos del 3 al 13. Si tiene su Biblia puede leerla, y si no, ahí en la pantalla nuestro hermano Julián nos ayuda a poner los versículos.
Dice que este rey tenía ¿cuántos años? 18 años. Era un joven cuando fue nombrado rey. Y envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, un escriba. El escriba era el encargado de pasar la Biblia a mano, escribir en rollos y pasársela al pueblo para que leyera la Biblia. A los sacerdotes, a los que trabajaban en el templo. Entonces el rey de 18 años manda a una persona a la casa de Dios. Y le dice, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Parece ser que habían recogido una ofrenda para reconstruir el templo. Y el rey le manda a decir por medio del escriba al sacerdote el mensaje de que recoja la ofrenda y que lo pongan en manos de los albañiles, de los constructores, de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová. Qué interesante que ese rey dice, ok, la ofrenda que recojan, dígale al sacerdote que por favor se la dé a los constructores. Y dice, ellos hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Y entre todos los constructores había carpinteros, había maestros, albañiles, había toda clase de trabajadores. Y también le encargó a los que compraban los materiales. Dice, y para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Oiga, cuánto quisiéramos que suceda eso hoy en día en nuestros gobiernos, en nuestras ciudades, en nuestras iglesias. Que le podemos decir, hermano, mire, aquí está este dinero para la obra de Dios, y que no le tengamos que pedir cuenta porque hay tanta honradez en la persona, que la persona maneja todo con tanta transparencia. Y dice la Biblia que el mismo rey le ordenó, recojan la ofrenda, désela a los maestros y mire, no le cobre, no le pida cuentas de nada, porque ellos son muy honrados. Y luego dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, cuando estaban ahí en la construcción, el sacerdote que estaba ya supervisando el trabajo le dice al mensajero, al escriba que había mandado al rey, le dice, oiga, dígale al rey que hemos hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Por allá en algunos escombros, por allá en alguna pared escondida, encontraron la palabra de Dios. Y entonces el sacerdote le dice al escriba, vaya y dígale al rey que hemos encontrado este libro. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo pues luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Miren esta actitud. Yo espero que ustedes tengan la misma actitud con la palabra de Dios. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras, rompió sus vestiduras real. Eso es una señal de que me arrepiento, te pido perdón, Dios, por todo lo malo que he hecho, que está escrito en este libro. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicán hijo de Safán, a Adbor hijo de Hilcías, al escriba y a Asaías siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuántos años tenía el rey? 18 años. Y cuando el rey le dan esta Biblia, le dan este libro, le dan este mensaje, hemos encontrado el libro, el rey se arrepiente.
El rey le dice al escriba, que era el que sabía leer y escribir la Biblia, le dice, mira, léeme el libro y léeselo al pueblo. Y mira lo que Dios nos está diciendo aquí. Y dile que se arrepientan porque nuestros padres no han obedecido al Señor.